Volvemos. Ok, vamos a ver este ejemplo que está en el libro de Ezequiel. Ahí hay bastantes letras. Copié todo para subrayar algunas palabras allí de las cuales vamos a ir hablando. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Esa es una porción bastante conocida. ¿Quién no ha escuchado predicar de los huesos secos? Ay, todo el mundo. Esa es una prédica muy usada. Pero hay algunas cosas allí que quiero llamarle la atención, y es la forma cómo actúa Dios, cómo trabaja Dios, cómo obra Dios. Ezequiel capítulo 37. Dice: la mano de Dios vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Dame la siguiente. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Vamos a ver varios elementos acá en esta lectura. Varios elementos. Y dame la siguiente, esa. Ok. ¿Cuál fue la experiencia de Ezequiel? A ver. Fue llevado en el espíritu. Dice: la mano del Señor vino sobre mí y fue llevado en el espíritu de Jehová y me mostró un valle de huesos secos. ¿Qué espíritu está hablando allí? Del espíritu de Dios. El espíritu de Dios. Le mostró una visión. Le hizo ver una visión de un valle de huesos secos. Y en esa visión podemos ver claramente cómo Dios restaura, cómo Dios crea, cómo Dios hace que las cosas funcionen. Dale al botón. Hay tres elementos allí. A Jehová, Dios, está la palabra de Dios y está el Espíritu de Dios. Tres elementos que se pueden distinguir allí fácilmente en esa lectura. ¿Ok? Jehová, Dios. ¿De quién es el Espíritu? De Dios. Entonces el Espíritu de Dios lo llevó a un valle de huesos secos. Y en esa visión que estaba él viendo, dice: y me dijo, hijo de hombre, me dijo Jehová, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Entonces está Dios allí, está el Espíritu de Dios y está la palabra de Dios. ¿Dónde está la palabra de Dios allí?
Él le preguntó a Ezequiel, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Hasta ahora no hay palabra de Dios allí, está conversando con Ezequiel. ¿Vivirán estos? Señor, tú lo sabes. Y entonces allí viene la palabra de Dios cuando le dice, dile. Amén. Versículo 4 dice, dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd la palabra de Dios. Hasta allí no hay palabra para los huesos. Ahora, en el versículo 5, allí sí está una orden. Dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Ahí hay una palabra. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabéis que yo soy Jehová. ¿Qué pasó allí? En esos versículos da a conocer cuál es el propósito que Dios tenía con esos huesos. La palabra de Dios es, en ese caso allí, cuando Dios da a conocer el propósito que tiene con esos huesos. Dice, ¿cuál era el propósito de Dios? Voy a poner espíritu sobre esos huesos y van a vivir. Voy a hacer crecer tendones, voy a poner carne, voy a poner tendones y van a vivir. Ese es el propósito de Dios, era darle vida a esos huesos. ¿Cómo lo hizo? Ahora vamos al cómo, porque hasta allí está el propósito. El propósito de Dios con cada uno de nosotros es que todos seamos salvos. Ahora, ¿cómo ha hecho Dios para hacer que nosotros seamos salvos? Ahí hay un proceso, es el cómo. Ahora vamos al cómo. Dice, versículo 7, profeticé pues como me fue mandado. ¿Y qué pasó? Cuando Ezequiel le dijo a los huesos que estaban secos y muertos, le dio la orden que Dios le había mandado darle. Dice, profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Hubo un ruido. Y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. ¿Qué vio Ezequiel? Ezequiel vio lo que le era visible a él y oyó lo que era audible para él. Pero él no vio quién estaba moviendo los huesos. ¿Quién agarró? Este hueso viene para acá y este hueso, porque hasta a ese momento los huesos estaban dispersos. Cuando usted revisa allí, en los versículos anteriores dice, y pondré espíritu en los huesos. Versículo 5. He aquí ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros. ¿Cómo iba a hacer Dios la obra? Cuando enviara espíritu para que entrara en esos huesos, y entonces iba a haber una transformación, un cambio. Claro, Ezequiel no lo iba a estar viendo. Él nada más iba a ver era cuando se movían los huesos. Pero esos huesos se estaban moviendo por el espíritu. El espíritu que Dios había enviado sobre los huesos para que vivieran. Y entonces él describe lo que vio. Él escuchó un sonido y empezó a ver cómo hubo un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. ¿Quién estaba operando allí? ¿Qué estaba ocurriendo? El espíritu que Dios había enviado estaba haciendo el trabajo que se le encomendó: dar vida. Dar vida. ¿Okay? Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. No había Dios dado la orden y había dicho, y pondré tendones sobre ellos, y haré subir carne. ¿Quién lo iba a hacer? Dios. Ese es su propósito. ¿Qué hizo? Envió su espíritu, y su espíritu hizo la transformación allí sobre esos huesos que estaban secos. Y a pesar de que tenían ahora tendones, tenían músculos, tenían ya una configuración, dice, pero no había en ellos espíritu. Estaban muertos todavía.
No había en ellos espíritu. La carne sin el espíritu, ¿qué pasa? Está muerta. La carne sin el espíritu está muerta. Y me dijo, y mira ahora, sube de nivel. Me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre. Y dile al espíritu, di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Quién iba a hacer el trabajo? ¿El espíritu? ¿Cumpliendo una orden? El profeta le iba a dar una orden al espíritu y que le iba a decir, espíritu, ven de los cuatro vientos y dale vida a estos huesos. Es tremendo, porque nosotros, este sistema, ¿verdad? Este sistema, aunque estaba allí todo el tiempo, cuando nosotros ignoramos el espíritu, tanto el espíritu de Dios como el espíritu de vida, lo ignoramos, entonces no vemos cómo trabaja Dios, que lo hace por medio de el espíritu. Dios, para santificarnos, ¿qué tiene que hacer? Envía su espíritu y nos santifica. ¿No ha leído usted que la Biblia dice que hemos sido lavados y hemos sido santificados por su espíritu? Para santificarnos, Dios envía su espíritu y nos santifica. Nos aparta del mal. Entonces Dios tiene un ente ejecutor, un ente que hace la obra. Su espíritu es enviado para que haga el trabajo que debe hacer. Entonces me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Es fácil ver el trabajo del espíritu cuando ya estos seres se levantaron, pero ¿cómo llegó la carne a esos huesos? ¿Cómo se unió un hueso con el otro hueso? Por la obra del espíritu. La obra del espíritu de hacer el trabajo, un trabajo invisible al ojo humano, pero que ciertamente es un trabajo visible a los ojos de Dios. Visible a los ojos de Dios. Entonces, hay esos tres elementos allí en esa porción: Jehová, Dios, su palabra y su espíritu. ¿Qué fue lo que hizo? Dale al botón, por favor. Pronunció la palabra, esa palabra que sale de la boca de Dios, da la orden. ¿Y qué vio? Cómo Dios trabaja con su espíritu. Dios estaba allá, donde siempre está, pero acá estaba ocurriendo el milagro de que esos huesos cobraran vida, porque el espíritu les dio vida. El espíritu les dio vida. Dame la siguiente. Ok. He aquí, ellos dicen, estos huesos son la casa de Israel. Aquí nos vamos al sentido entonces ahora espiritual. Dice, estos huesos son la casa de Israel. He aquí ella dice, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos todos destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Y quiero hacer la diferencia acá con la primera parte, que fue los huesos, que fue el ejemplo que Dios usó para mostrarle lo que iba a hacer con el pueblo de Israel. Porque ahora está una profecía que no fue para los huesos, sino para el pueblo de Israel. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura. Ahí hay otra palabra. ¿Ok? Yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestro sepulcro, y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, lo hice, dice Jehová. Yo hablé, yo lo hice. ¿Ok? Pero ya esta es una
una profecía en el sentido espiritual, donde entonces Dios promete poner su espíritu y que lo hace en analogía o en comparación con lo que había ocurrido con el espíritu de vida, obrando allí que entró el espíritu de vida y esos huesos que ya tenían carne vivieron. ¿Ok? Ahora, cuando Dios promete colocar sobre nosotros su espíritu, es con un propósito. Ya decíamos que era para transformar. Pero, ¿qué éramos nosotros cuando estábamos en el mundo sin Dios y sin esperanza? Estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cuándo vino la vida a nosotros? Cuando el Espíritu de Dios dice: pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Ese espíritu empezó, ojo, no solamente desde que vino a morar en nosotros, porque la vida empezó en nosotros desde que Dios, por medio de su espíritu, empezó a trabajar con nosotros. Empezamos a ver cosas que antes no veíamos. Empezamos a rechazar el pecado, y si no se llama eso vida, ¿cómo le vamos a llamar? Cuando usted se dio cuenta en la inmundicia donde estaba, era porque lo sacaron a un lugar limpio. ¿Ok? Y Dios le permitió ver las cosas que usted hacía, que a usted no le parecían malas, pero que ahora Dios por su espíritu le da a entender que eran cosas abominables. ¿Ve? Y eso es porque un ser que tiene vida vino a su vida a darle vida a usted, a darle vida, a darle un sentido diferente a su vida. Por eso la Biblia dice que los que son de la carne, ¿verdad?, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, porque el Espíritu empieza a influenciar, a infundir en la persona todas aquellas cosas que tienen que ver con la vida, con la realidad, con el vivir mejor, vivir de una manera diferente. ¿Ok? No tiene nada que ver con dinero, no tiene que ver nada con pobreza, no, sino usted quiere vivir bien y se aleja de aquellas cosas que le hacen sentir mal. Si hay algo que le causa dolor, usted va a procurar quitarlo. Si hay algo que le causa angustia, pena, tristeza, usted va a procurar quitarlo. Porque usted no quiere vivir esa vida que llevaba antes, que anteriormente usted la soportaba, la toleraba y la quería ahogar a punta de licor, pero no se moría. Pero que a lo que llegó a los caminos del Señor, con la ayuda del Espíritu de Dios, usted ha logrado ir saliendo de esas cosas que antes no podía quitarse de encima. Porque ¿quién no hizo el intento de dejar la tristeza a un lado? Claro que hicieron el intento de dejar esa tristeza, ese vacío que tenían encima. ¿Quién no hizo el esfuerzo por llenar ese vacío que llevaba encima? Claro, pero solamente cuando llegamos a los caminos del Señor es que vemos que ese vacío se llenó, que ya no hay vacío, que ya empezamos a verle sentido a la vida, que la gente dice en el mundo: ¿para qué vivo? Y usted consiguió un sentido a la vida cuando está en los caminos del Señor. No, ahora sé para qué vivo. Claro, porque Dios envió vida a su vida. Dios envió vida a su... ¿Cómo es eso? Bueno, cuando Dios dijo: sea la luz, y se hizo la luz. Después de la luz, dice: y creó Dios al sol y creó la luna para que alumbrasen. Pero si había luz y creó el sol, ¿verdad? Y ya había luz y creó el sol. O sea, esta luz que tenemos no es simplemente por el sol, es que hay luz porque Dios creó luz más allá del sol. Hay vida más allá de esta simple vida que le da vida a esta carne. Y esa vida está en Dios y llega a nosotros por medio de su amado Hijo Jesús. Gracias a lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, nosotros tenemos opción a la vida. Por eso dice que Jesucristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad.
Porque Dios derrama de su Espíritu por medio de su Hijo para que su Espíritu dé vida a nosotros. Amén. Es el mecanismo por el cual Dios trabaja, no solamente para crear, sino con nosotros. Por eso hace la analogía. Así como esos huesos vivieron por Espíritu, bueno, entonces ahora ustedes van a vivir por mi Espíritu. Amén. Ustedes van a vivir por mi Espíritu, porque yo voy a poner mi Espíritu sobre vosotros y viviréis. Entonces esa es otra función que trae el Espíritu de Dios a nuestras vidas. Trae vida. Vida. Y nos ayuda a ver las cosas totalmente diferente. Totalmente diferente. Empezamos a comprender cosas que antes no comprendíamos. Y es gracias a que Dios ha depositado en nosotros su Espíritu. Dame la siguiente entonces. Bueno, Dios se hace presente entonces por medio de su Espíritu. Ya lo dije en el seminario anterior. Si le decimos a Dios ahorita, Señor, queremos que tú te hagas presente aquí en esta hora, ya, en este momento. Y Dios llegara tal cual como Él es, llegara y descendiera aquí. ¿Qué pasaría con nosotros? Chicharrón parejo. Todos caemos muertos. Y no es porque estamos en pecado. Es que la Biblia dice, no me verá hombre y vivirá. Pero si nosotros comprendemos que cuando le pedimos a Dios que Él venga aquí en medio de nosotros, y Él envía su Espíritu al medio de nosotros, y al estar su Espíritu sabemos que Dios está con nosotros, entonces es diferente. Porque lo podemos sentir, porque podemos saber que Dios está en medio nuestro, porque su Espíritu trae a nuestra vida todo aquello que no pudimos conseguir en el mundo. Entonces, Dios se hace presente en medio nuestro y en nosotros por su Espíritu. Por su Espíritu. De manera que usted puede decirle a Dios, lléname con tu Espíritu, pero nunca puede decirle al Espíritu, Espíritu Santo, lléname. Porque el Espíritu Santo no se manda solo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y lo manda Dios. Entonces yo tengo que hablar con el dueño del Espíritu y decirle, lléname con tu Espíritu. Ciertamente el Espíritu ha sido enviado y está dado, pero quien es el dueño de su Espíritu es Dios. Y lo da a quien Él quiere, sin medida, porque ese es otro problema. Una doble porción, no. Nosotros no tenemos que estar pidiendo doble porción. Dios no reparte su Espíritu por medida. Donde está el problema es en nuestra creencia o no creencia, en nuestro creer. Si yo le digo a usted tiene una doble porción del Espíritu y usted se lo cree, entonces usted ahora va a hacer cosas que antes no hacía, porque usted lo creyó. Pero sin tener una doble porción del Espíritu, Jesucristo le dijo a los discípulos, y mayores cosas que las que yo hice, vosotros haréis. Sin una doble porción. Esto se está en el creer. Eliseo pensaba que había una doble porción. Lo que él quiso decir era que se manifestara el Espíritu de Dios en él más que lo que se había manifestado en Elías. Pero no había una doble porción porque Dios no da su Espíritu por medida. A este le voy a dar un pedacito así, al otro le voy a dar un pedacito más pequeño. No, el Espíritu de Dios que viene a obrar y hará en nuestra vida cuanto nosotros le permitamos. Hasta donde nosotros le permitamos. No nos va a obligar. Los que estaban ayer en la escuela dominical, yo les hablaba de la forma como Dios mueve, como Dios impulsa nuestra voluntad a hacer. Entonces, si Dios nos está impulsando, nos está moviendo a hacer y nosotros resistimos, mira, podrás tener no una doble, sino una triple porción y no vas a hacer nada, porque te resistes al Espíritu de Dios, aún con una triple porción. ¿Ve? Ahora, cuando nosotros estamos dispuestos a obedecer el mandato de Dios, el impulso y confiar que Dios está respaldando lo que estamos haciendo, entonces Dios se va a glorificar. Dios se va a glorificar.
Dios se hace presente entonces por medio de su Espíritu. Y esta expresión aparece en la Biblia varias veces, la presencia de Dios. Y dice, ante la presencia de Dios, ¿qué pasa? Tiembla la tierra. ¿Sí lo han leído? La presencia. ¿Qué es la presencia de Dios? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. La presencia de Dios. Allá Génesis capítulo 3, versículo 8 al 10. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron ¿de qué? De la presencia de Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. La presencia de Dios. Ahora, dame la siguiente, allí. ¿Qué oyeron? ¿Qué fue lo que oyeron? La voz de Dios. Ellos oyeron una voz y la reconocieron como la voz de Dios. Estaban ellos dos solitos en el huerto. ¿Era la primera vez que escuchaban esa voz? No. Ya Dios había hablado con Adán un montón de veces, le había dado la orden de ponerle el nombre a los animales y le había dado un montón de ordenanza. Inclusive le había dicho, no comerás del árbol que está en medio del huerto y demás. Conocían la voz de Dios. Ok, ¿qué hacía? ¿Qué hacía la voz de Dios? ¿Era la voz de Dios la que se paseaba? Vamos a leer entonces allí dice, oyeron la voz de Dios que se paseaba por el huerto. ¿Quién se paseaba por el huerto? Era que Dios había dejado allá su trono, allá en la gloria, y entonces le encantaba el jardín del Edén, y él se paseaba por el jardín del Edén, caminaba. Así como el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, esa creación de Dios que era el huerto de Edén, allí el Espíritu de Dios se paseaba por medio del huerto. Sí, porque el Espíritu de Dios es visible. El Espíritu de Dios se ve. Sí, aquí en la tierra se puede ver. Al que no podemos ver es a Dios como tal. El ser de Dios como tal allá en la gloria no lo podemos ver, pero su espíritu sí se puede ver. ¿Se ven o no se ven los espíritus? Sí. ¿Usted ha visto alguna vez un demonio? Sí, ¿verdad? ¿Y los demonios qué son? Espíritus. ¿Y se ven? Claro. ¿Y el Espíritu de Dios qué es? Un espíritu. ¿Se verá? Claro. Si se ven los demonios, ¿cuánto más el Espíritu de Dios? Se ve. Se ve. Pero lo que pasa es que nada más estamos nosotros pendientes de los demonios. Y hay gente que solamente ve espíritus malos, pero no son capaces de ver espíritus buenos. Hermano, si yo le voy a ser sincero, si yo nada más veo espíritus malos, ahí me tendrá en ayuno oración, Señor, o me muestra lo bueno o no me muestra más lo malo. Porque nada más vamos a ver los feos. Veamos los bonitos también. Claro. Eso, porque cae entonces en un problema. Para donde ven espíritus malos, espíritus malos. Pero es que además de los espíritus malos, hay espíritus buenos. Ya lo decíamos en el seminario anterior. Hay muchísimo más espíritus buenos. Por cada espíritu malo, hay 3 buenos. Hay muchísimo más. Yo quiero ver los buenos también. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que como se nos ha enseñado que a Dios no se le puede ver, entonces pensamos que el Espíritu de Dios no lo podemos ver. Y eso es totalmente falso. Primero, a Dios sí se le puede ver. No con estos ojos humanos. Con los ojos que vamos a tener cuando nuestro cuerpo sea transformado, vamos a ver a Dios. Le veremos tal cual como Él es. De manera que Él se puede ver. Lo que no lo podemos ver es con estos ojos humanos. Y si se pueden ver los espíritus, el Espíritu de Dios se puede ver. Hay ejemplos en la Biblia, inclusive, de personas que vieron el Espíritu de Dios. Entonces, se paseaba en el huerto. ¿Y qué pasó? ¿De qué se escondieron Adán y Eva? De la voz de Dios. De la presencia de Dios. Del Espíritu de Dios.
se escondieron cuando vieron que estaba el espíritu. Mire, para que nos entendamos, la gente piensa que un espíritu es una neblina, como si esto se llenara de humo completamente. Y entonces, ¡ay! Se llenó esto del espíritu. No. El espíritu tiene una configuración. Si llega aquí, tiene acción sobre todo el que esté acá. ¿Ok? Y cuando ellos vieron, si fuese una niebla que cubría todo el huerto, ¿qué árbol lo iba a esconder? ¿La niebla estaba detrás también? ¿Cómo se escondieron? No, ellos se escondieron porque lo vieron venir allá. Se escondieron de la presencia de Dios, que se paseaba por el huerto. Se paseaba por el huerto. Se escondieron. Dame la siguiente. Oí tu voz y tuve miedo y me escondí. Fue lo que dijeron ellos. Si usted escucha una voz, usted lo primero que espera es ver a alguien. Inconscientemente usted lo va a hacer. Si alguien hablara allá atrás, ahorita, más de uno voltea a ver quién fue el que habló. Usted no se queda con eso de que simplemente escuchó. Usted va a ver, ya va, ¿quién habló allá atrás? Usted espera ver a alguien. Inmediato, esa es una reacción natural. No, reprenda más que sea. Depende, ¿no? Depende, porque si está hablando algo, imagínese que Dios envíe su ángel o que Dios envíe su espíritu y nos lo haga visible allí y que nos traiga un mensaje. ¿De los nuestros o de nuestros enemigos? ¿De quién son? Claro, porque no podemos reprender a diestra y a siniestra sin saber quién es, ¿no? Y lo que a nosotros a lo mejor nos parezca feo, a Dios no. A mí me aparece un querubín, un arcángel de eso con ojos por delante y por detrás y aunque ya lo he leído, me temblarían las piernas o yo, porque para mí no tendría belleza ese poco de ojo pero Dios lo creó así. Dios lo creó así. Entonces hay que primero estar seguro de que en verdad sea un espíritu inmundo. Probar los espíritus si son de Dios. Si el espíritu ese no es de Dios, entonces échele una enjuagadita, repréndalo. Pero si es de Dios, pues entonces acepte el espíritu de Dios. Entonces, si usted escucha una voz, usted espera ver a alguien. Dame la siguiente. Y si usted oyese la voz de Dios, ¿con qué esperaría encontrarse? ¿Qué esperaría ver si escucha la voz de Dios? Si escucha la voz de Dios, ¿qué esperaría ver? Ok, vamos a buscar en la Biblia. Y no vamos a hablar de manifestaciones de Dios o epifanía o que estoy casi así, ya me falta así de estar convencido que eso no existe en la Biblia, pero que ha sido una forma de la gente engañar a los cristianos con las tales teofanías, las tales teofanías, donde Dios se convirtió y Dios se convirtió en una zarza y Dios se convirtió, Dios no se convirtió en. Lo que pasa es que a ellos le convienen para poder después decir, y Dios se convirtió en carne. No, Dios no se convierte en eso. ¿Ok? Entonces estoy así ya casi totalmente convencido de que eso no existe. Lo que pasa es que cuando hablan de las teofanías y encuentran el ángel de Jehová, que dicen, esa es una teofanía, es que Dios se convirtió en un ángel. ¿Que Dios se convirtió en un ángel? Se degradó él mismo, se quitó, que Dios se convirtió en un ángel. Y Dios se convirtió en hombre. Dios se convirtió en hombre siendo el hombre la creación más baja de Dios. Que Dios se convirtió en un hombre. No, de verdad que se le acabaron las ideas. ¿Sí? Y eso es imposible. No, eso es imposible. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver. Eso no tiene sentido. Bueno, mire, si Dios se convierte en hombre, ¿para qué busca una descendencia de los hombres? Si usted va al ángel de Jehová
usted consigue muchísimas escrituras donde usted se da cuenta que el ángel de Jehová es un ser totalmente aparte de Dios. Inclusive recibiendo órdenes de Dios, cumpliendo órdenes de parte de Dios, y que el ángel de Jehová no es Dios, y mucho menos Jesucristo, como quieren otros decir que el ángel de Jehová es Jesucristo. No, eso es totalmente fuera de lugar. Entonces, cuando usted oye la voz de Dios, usted debe esperar ver algo. Sí, puede esperar ver algo. Y si le da el privilegio de verle, va a ver el Espíritu de Dios. O vamos a ver otros ejemplos en la Biblia. Vamos a ver. Dame otra lámina. Nehemías capítulo 9, versículo 13. Una porción que relata acontecimientos allá en el monte Sinaí, cuando estaba el pueblo alrededor, ya habían salido de Egipto, alrededor del monte. Y dice, y sobre el monte de Sinaí descendiste. Mire, y sobre el monte de Sinaí descendiste. Y hablaste con ellos ¿desde dónde? Aguántate allí. Aguántate allí. Dice que Dios descendió, pero que habló desde el cielo. ¿Se dio cuenta de eso? Descendiste y hablaste con ellos desde el cielo. Le diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Ahora aquí tenemos una diferencia. ¿Qué fue lo que descendió en el monte Sinaí? El Espíritu de Dios. Pero ¿desde dónde habló Dios? Desde allá arriba. ¿Y dónde se escuchó? Mire, tal cual como usted agarra hoy un celular. Hoy es más fácil explicar eso. Hace 15 años, 30 años atrás, usted agarrar un celular y usted escucha la voz del otro allá. Y la persona no está aquí y está escuchando la voz. Ay, y usted no dice, pero mira, ya igualito que fulano. No, usted dice, es fulano el que está hablando conmigo. Usted está seguro cuando está escuchando la voz, porque la tecnología le trae la voz a usted hasta acá. ¿Qué hizo Dios? Bueno, Dios habló desde los cielos, le puso, ojo, eso no está escrito ahí en la Biblia, no me vaya después a salir con... Dios habló desde los cielos y es como si tuviese el parlante allá abajo, el altavoz allá. Claro, Dios habló allá y la voz se escuchó acá. Es que el Espíritu estaba allí. Lo que pasa es que el Espíritu usted no va a escuchar una voz audible del Espíritu, porque el Espíritu, la voz que tiene es la voz de Dios, porque ese es el Espíritu de Dios. Cuando oiga la voz, usted tiene la certeza de que esa voz es la de Dios, aunque le esté escuchando aquí abajo. Uh-huh. Ok, pero no necesariamente es la voz del Espíritu. Puede ser la voz de un ángel que le sea enviado para darle un mensaje. Puede ser la voz inclusive de Jesucristo que le fue enviado para darle un mensaje, porque Dios habla de diferentes maneras. ¿Okay? Claro, porque Dios lo pudo haber mandado por cualquier emisario. ¿Okay? Dios lo pudo haber mandado a decir con alguien. Inclusive Pablo estaba en medio del mar en una tormenta y dice, esta noche ha estado el ángel de quien soy y a quien sirvo y me ha dicho, no le envió a Jesucristo ni le envió el Espíritu que estaba dentro de Pablo, sino que le envió un ángel a llevar un mensaje. Dios utiliza un emisario. Dios inclusive puede hablarle por medio de un predicador y usted puede decir, Dios me habló hoy. Pero si usted escuchó, fue el pastor ese predicando allí. No, Dios me habló, porque él dijo la palabra de Dios para mí. ¿Ve? Y se la adjudica a Dios. Pero tenemos que saber por medio de
Y Dios habla a nuestras vidas por medio de su Espíritu, como lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Bien, entonces, en el monte descendiste, sobre el monte de Sinaí descendiste, hablaste con ellos desde el cielo y le diste juicio recto, leyes verdaderas, estatuto y mandamiento. Dame la otra. Y Jehová dijo a Moisés, Éxodo 20:22. Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. O sea, en otras palabras, no me vistes allá abajo. Yo estaba aquí en el cielo y desde acá del cielo le hablé. ¿Ok? Bueno, vamos a tomar un descanso y volvemos